¿Cómo están, estudiantes? En este video entonces vamos a estar haciendo una introducción sobre la representación interna de los datos dentro de una computadora. Y básicamente vamos a estar empezando a hablar sobre el código ASCII. Vamos a estar viendo cuándo se creó, quiénes fueron los que lo crearon, con qué objetivo, qué es lo que permite, cuál es su importancia de este código en la actualidad, para que se pueda comprender bien y, como estamos diciendo, tener una introducción al respecto del tema. Ustedes ya tienen la base de que dentro de una computadora el procesador y la memoria y los dispositivos solamente entienden codificación binaria, o sea, solamente ceros o unos. O sea, cuando se introduce, por ejemplo, una letra por teclado, por ejemplo la D, el procesador tiene que traducir eso a su equivalente en binario. Entonces, cada letra, cada símbolo, inclusive cada punto que se digita en el teclado, eso se tiene que traducir en código binario. Y a eso es a lo que se refiere el código ASCII. O sea, esa es su funcionalidad. ¿Cómo vamos a estar viendo? Entonces, empezando con un poquitito de historia. El código ASCII fue creado en el año 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares, ANSI. Esta institución era una institución un poco más antigua todavía, que lo que se encarga es de hacer estándares de muchos productos, no solamente de la parte informática. Un estándar es una forma de hacer las cosas que todos lo hagan de la misma forma. Eso es lo que significa estándar. Entonces, por su sigla en inglés es American National Standard Institute, ¿verdad? Que es el Instituto Americano de Estándares. Ellos fueron los que crearon el código ASCII y redefinieron algunos códigos de control para formar el código conocido como USA ASCII. O sea, ya existían luego, antes del código ASCII, ya existían otros tipos de códigos que también se encargaban de la misma funcionalidad, solamente que esta gente redefinió esos códigos y le dio, digamos, un enfoque más amplio para que pueda funcionar de una forma más buena, por decirlo de una forma. Continuando, dice, ¿cuál es el significado de sus siglas? ¿Cuál es el significado de ASCII? Como está aquí. Iniciales de American Standard Code for Information Interchange. Discúlpenme mi inglés, ¿verdad? Deficiente. En español esto significa Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. O sea que eso es lo que es el ASCII. Es un código para que las computadoras puedan intercambiar entre sí información. Y hoy en día no solamente las computadoras, digamos, en el sentido específico de las notebooks o de las computadoras de escritorio nada más, sino en el amplio sentido de la palabra, también incluyendo a las tablets, los smartphones, etcétera, porque como nosotros sabemos, uno puede mandar información desde el teléfono inteligente, desde la computadora, desde la tablet, desde la televisión inteligente, por ejemplo. Entonces, eso es lo que significa intercambio de información. O sea, el ASCII es el código que permite que las computadoras y todos los dispositivos que manipulan texto se puedan comunicar entre sí, diciéndolo en otras palabras. Ahora preguntando básicamente, ¿qué es el código ASCII? Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. Porque como nosotros sabemos, por ejemplo, el alfabeto en español tienen prácticamente los mismos caracteres que el alfabeto inglés. Por ejemplo, tiene también A, B, C, D, E. Solamente que ellos lo pronuncian de otra forma, ¿verdad? Y por supuesto el idioma de ellos es diferente. Pero los símbolos son iguales. El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional, bit de paridad, que se usaba para detectar errores en la transmisión.
O sea que básicamente el código ASCII es a cada carácter del alfabeto, por ejemplo, se le asocia un número binario de 7 bits inicialmente, aunque en la actualidad hasta se utiliza hasta 8 bits. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que es el código ASCII. Es una tabla de caracteres donde se le asocia a cada letra y a cada símbolo, a cada número, a cada punto y coma, punto, arroba, lo que sea, un número binario de 7 bits. Por ejemplo, eso es lo que es el código ASCII. ¿Para qué? Y para que la computadora pueda entender y pueda asimilar las letras y los caracteres para poder trabajar, porque la computadora solamente funciona con ceros y unos. ¿Está bien? Entonces eso es para que ustedes se vayan haciendo ya una idea de lo que es el código ASCII y para qué sirve. Está basado en un conjunto de caracteres del alfabeto latino utilizado en el idioma inglés y otras lenguas del mundo occidental, como decimos. Por ejemplo, la letra A tiene un código binario, la letra B tiene un código binario, está asociado para la computadora cada carácter. Por ejemplo, la A con acento es otro número binario ya otra vez, ¿verdad? Para la computadora, ¿entienden? Entonces eso es lo que es el código ASCII. Está basado en los caracteres del alfabeto latino que se utiliza en inglés y también en otras lenguas del mundo occidental, como ser por ejemplo la lengua española, que es la que nosotros manejamos más bien, y lo que hace es conectar y asociar esos caracteres a un código binario. Eso es lo que es el código ASCII propiamente dicho. Consiste en una tabla numérica que asocia un código numérico de 7 bits consecutivos. Un bit es un 0 o un 1, como ustedes ya saben. Un bit es 0 o 1. Por lo tanto, un código binario. O sea, lo que hace el código ASCII es asocia un código binario a un carácter. Y eso lo hace a partir de una tabla. ¿Y quiénes fueron los que crearon esa tabla? Y este centro de estándares de Estados Unidos que ya estuvimos hablando al principio, ¿verdad? A cada una de las letras, números y otro tipo de caracteres. O sea, no solamente a las letras, sino a todos los números o puntos o signos, símbolos, lo que sea. Él lo que hace es asocia un número binario. ¿Para qué? Y para que la computadora lo interprete. Así de sencillo. Entonces ustedes la idea que tienen que tener del código ASCII es que es una tabla numérica que a cada carácter le asocia un código en binario. Por lo general también en las tablas que ustedes van a conseguir, por ejemplo, por internet, está su valor en binario, el símbolo que representa y también se suele poner su valor en hexadecimal. ¿Cuál es el objetivo del código ASCII? Con el objetivo de controlar dispositivos digitales que manipulan texto o para representar textos en pantalla. Ese es su objetivo, para que la computadora o el celular o lo que sea, un dispositivo digital que maneja textos, donde una persona introduce textos y también le muestra textos en pantalla. Para eso se utiliza el ASCII, para que la computadora pueda hacer eso, porque la computadora solamente trabaja con ceros y unos, entonces necesita una cierta codificación interna para poder trabajar con estos caracteres que para ella, digamos por decirlo de una forma, no es ese su idioma original. Entonces el código ASCII es como si fuera un traductor entre el hombre y la computadora. ¿Cómo funciona el código ASCII? Al escribir en el teclado, el ordenador interpreta cada letra escrita en el lenguaje binario ASCII para que puedan ser leídas, manipuladas, almacenadas o recuperadas. O sea que cuando vos digitas una tecla, la computadora lo que hace es traduce eso en su idioma, que es en binario, a través del código ASCII, que es esta tabla que ya mencionamos, para poder hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? A veces se tiene que leer, a veces se tiene que manipular esos datos, se tiene que trabajar con esos datos, a veces se tiene que almacenar esos datos en los discos duros o discos externos, o a veces se les pide a las personas o las personas les piden más bien, mejor dicho, a las computadoras
que le traigan, por ejemplo, un archivo que tiene guardado. Entonces eso él lo tiene guardado en binario, pero cuando te muestra ya te muestra en nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces para eso es lo que se utiliza y esa es la forma en que funciona el código ASCII. ¿Qué permite el ASCII? Pregunta, ¿verdad? Esta codificación es la que permite trabajar con ordenadores y que estos se comuniquen entre ellos mediante dicho código. O sea, como estábamos diciendo, como que este código es un estándar mundial. O sea, todas las computadoras, por más que una computadora, por ejemplo, una tenga Windows, otra tenga Mac, otra tenga Linux, ¿verdad? Y sea cual fuera el sistema operativo que tenga la computadora a nivel mundial, todas utilizan el mismo código de traducción que puede ser, por ejemplo, el ASCII, que es el que más se utiliza, ¿verdad? También en otras lenguas se puede utilizar otros, ¿verdad? Porque como ustedes saben, los chinos, los árabes tienen totalmente otros símbolos que no son los mismos que los nuestros. Entonces, pero existe siempre un estándar mundial para que todas las computadoras puedan entenderse entre sí, independientemente de cuál sea el sistema en que está funcionando. Como por ejemplo ustedes saben, los teléfonos inteligentes pueden tener Mac, pueden tener Android, y vos podés enviar un mensaje de tu teléfono, estás usando el Facebook por ejemplo, y ese teléfono muestra esa información. Por ejemplo, yo puedo leer en mi computadora sin problema, pero mi computadora utiliza por ejemplo Windows, y por más que los sistemas operativos son distintos, igual ellos se entienden. Eso es porque es un estándar mundial la codificación que se utiliza al final. Entonces eso es lo que permite este tipo de codificación, que se puedan ellos comunicar entre sí. Todas las computadoras, todos los celulares, todos los aparatos que utiliza el ser humano y que se interconectan entre sí para que ellos puedan hablar todo el mismo lenguaje. Esto es lo que permite la codificación interna de una computadora. Y a eso es lo que se refiere esta unidad. ¿Cuál es la importancia que tiene el código ASCII? Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una extensión compatible para representar textos y para el control de dispositivos que manejan texto. Esa es la importancia que tiene esta codificación, porque la mayoría de los sistemas informáticos utilizan esta codificación como un estándar para poder comunicarse entre sí, y como dice allí, una extensión compatible. Hay veces que se le agrega, por ejemplo, un bits más, o sea, 8 bits como estábamos diciendo, para poder representar más caracteres. Entonces, eso ya viene a ser una extensión, pero siempre está basado en el mismo código. Entonces, por eso es tan importante este tipo de codificación dentro de la informática, dentro de la tecnología, porque ella es la que nos permite comunicar los distintos sistemas informáticos entre sí y permite que estemos comunicados a nivel global, por la internet, por ejemplo. Entonces, con eso estamos nosotros terminando este primer video de introducción a lo que viene a ser la codificación interna de los datos dentro de una computadora, y más bien lo que estuvimos hablando es al respecto del código ASCII, que es uno de los más extendidos en la actualidad. En los siguientes videos vamos a estar profundizando un poquitito más al respecto de esto, y vamos a estar también viendo los otros códigos que habían surgido en un primer momento en la historia y de los cuales deriva ya el código ASCII. Así que por el momento muchas gracias.